Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgarl Tepe. ¿Cómo captura Halil las emociones de Zeynep? Feyyaz derrotó a Eren. ¿Podrá Feria detener a Hakan? Espero su apoyo de 1000 me gusta por el amor de Zeyal. Continúe viendo nuestro vídeo para más detalles. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Zeynep dice que tuvo que llamar a casa cuando la atraparon. Dice que usó su teléfono porque se quedó sin batería. Halil piensa, me gustaría verlo celoso. Después de esta declaración, sintió pena por haber actuado según las palabras de Inci. La voz interior de Halil pregunta por qué duele. Zeynep pregunta, ¿está intentando decirme algo? Dice que es como si le doliera. Selma, por otro lado, es atrapada por Eren mientras estaba sentada con Feyyaz. Feyyaz engañó tanto a Selma como a Eren con el juego que jugó. Zeynep dejó su trabajo y me ayudó. Mientras Hakan se va, Feria quiere detenerlo. Sin embargo, Hakan está decidido a ir. Zeynep prepara café y viene a ver a Halil. Halil dice que no tenía ganas. Zeynep dice que tiene una memoria de 40 años. Luego dice que si no bebes, te recordaré. Halil hace tropezar a Zeynep. Zeynep intenta mantener tranquila la actitud de Halil. Zeynep es un lugar tranquilo para unas vacaciones y... se pregunta si Halil iba a decir que estaba contigo. Zeynep dice, ¿te gustan las vacaciones? Solíamos ir con los amigos Halil. Asu llama a Alper. Pero no puede alcanzarlo. Mientras piensa si está con Zeynep, la ausencia de Halil lo alivia. Él piensa que están juntos. Aunque Alper ve el teléfono, no contesta. Feria queda casi devastada cuando Hakan se marcha. Piensa en la confesión de amor de Hakan. Luego piensa para sí mismo que estaba muy triste. Hakan está obsesionado con las palabras de Feria. Me dijo que amas a alguien más. Nunca entendiste mi amor. También dice que serás feliz con otra persona. Halil le pide que mire las fotos de sus vacaciones. Sin embargo, Zeynep no quiere mirar. Halil le obliga a mirar las fotos, aunque sea forzado. Recuerda la foto que le mostró Alper. Ya sabes, fueron unas vacaciones de escapada con Berna. Halil dice entre 10 y 15 personas. Pregunta cuál es el propósito de Alper ahora. El amor obsesivo de Aisé a Alper, recuerda lo sucedido. Amabas a Halil. Nunca me diste una oportunidad. Te merecías todo lo que pasaste. Halil se preguntó por qué debería amarte Zeynep, si le causaste tanta tortura. Zeynep, por otro lado, está perturbada por el comportamiento frío de Halil. ¿Por qué dice eso? Se miran a los ojos. Zeynep piensa en las palabras de Selma. Tienes fuertes sentimientos por Halil Frat. Halil y Zeynep pasarán la noche aquí. Inci pregunta, ¿puedo pasar la noche contigo? Dicen que está bien. Planean un espectáculo de marionetas para el día siguiente. Inci estaba muy feliz. Dice te quiero mucho. Zeynep y Halil responden, nosotros también te tenemos y besan a Inci. Alper quiere deshacerse de Aisé arrojando su ropa al mar. Alguien tenía que enseñarte que tomar la decisión equivocada es algo malo. Y ese era yo. Te lo mereces. Solía abrazar esta ropa y la extrañaba mucho. Pero ya no te extraño. Dice adiós a Aisé. Tira su ropa al mar. Luego dice que ahora hay Zeynep para mí. Inci señala las estrellas del techo. ¿Pero por qué no brilla? Halil apaga las luces. Para Halil Inci, conoces la historia de la luna y el viajero. Debería decirte. El viajero intenta acercarse a la luna. La luna no mostró su rostro. La esperanza del viajero ahora se ha hecho añicos y se ha rendido. Zeynep dice que soy alérgico a quienes se dan por vencidos. El hombre estaba confundido y no entendía. Dice que si Zeynep se lo hubiera dicho en ese momento. Dice que desearía haber entendido. Selma llega a Tulay. Dice que Feyyaz está enfermo. El médico dijo diagnóstico precoz. Dice que necesita cirugía. Dice que me reuniré con él solo por consideraciones humanitarias. Dice que no puede pasar nada más.
Dice que es imposible para mí romper con Eren. Eren piensa en Selma. ¿Cómo puede hacer tal cosa? Selma no haría tal cosa. Selma no me haría esto. Eren llama a Feyyaz. Dice que soy consciente de que le estás jugando una mala pasada a Selma. Dice que no dejaré que engañes a Selma. Feyyaz, ¿viste lo cerca que estábamos de la playa? Dice que te usó para olvidarme. Eren colgó el teléfono e Inci se quedó dormido. No me harás esto, ¿verdad, Selma? Piensa. Zeynep, cuando miro a los niños, digo que hay bondad en el mundo. Alil, me gustaría tener una hija así. Zeynep dice que te casarás pronto. Alil, no es que llegue tarde. La mujer que amo dice que con una hija así a mi lado, el mundo sería el paraíso. Zeynep pregunta, me pregunto si tienes a alguien en mente. La voz interior de Alil, ¿qué tipo de sueños me hiciste soñar? Zeynep dice que Dios le conceda lo que desea. La voz interior de Alil le dice que se lo dio para que él también sienta lo mismo. Yo contemplaría esta belleza sin pestañear, dice. A la mañana siguiente Zeynep se despierta sobre el hombro de Alil. Alil empieza el día con el olor del pelo de Zeynep. Cuando Zeynep abre los ojos, se encuentra cara a cara con Alil. Alil dice que dormiste como un ángel toda la noche. Él dice, ¿me seguiste? Alil dice menemen. Zeynep no puede entender. Alil dice que el menemen huele mal. Inci dice que su madre está preparando el desayuno en el jardín. Zeynep dice que vayas, yo limpiaré este lugar y volveré. Selma no puede entender el hecho de no poder conocer a Eren. Eren pregunta por qué no respondió. Eren envía un mensaje. Él pregunta, ¿nos vemos? La señora Sureyya dice que el comportamiento de Alil y Zeynep hizo que se adaptaran el uno al otro. Zeynep dice que es mi jefe. Sureyya, eres más bien un jefe, mira, el hombre te mira a los ojos. Dice que te pasó a ti y no lo sabías. Akan empaca sus cosas y se prepara para partir. Akan dice que no podrías hacer que el amor de tu vida se enamorara de ti. Feria dice Akan tan pronto como abre los ojos. Dice que realmente se va. Se preocupa mucho. Akan sale con su maleta en mano. Mira su ventana por última vez. Dice que espero que seas muy feliz. Feria sale en pijama. Corre tras Akan. Él dice no te vayas, quédate. La señora Sureyya ofrece melaza. Dice que mi abuelo no pudo tener hijos, pero después de comer esto tuvo 3 hijos seguidos. Zeynep y Alil se miran. Zeynep es quisquillosa y no come. Pero él dice, comeré. Sureyya casi quiere despertar a sus amantes. Dice que este postre también derrite el hielo. Selma conoce a Eren. Eren no está muy feliz. Selma estaba preocupada. Dice que tampoco respondiste a mis mensajes. Selma dice que he estado intentando decirte algo desde ayer, pero no puedo. Dice que no volveré hoy sin decírselo. Luego le cuenta a Eren todo lo que pasó. Dice que quería estar con él durante su enfermedad. Selma, estaré con él en este proceso, solo quiero que confíes en mí. No habrá nada entre nosotros y él. Dice que no quiero hacer nada secreto contigo. La voz interior de Eren dice, Feyyaz, ¿usaste la buena voluntad de Selma? No te contaré esto. Zeynep y Alil actúan para el espectáculo de marionetas. Zeynep y Alil comienzan la historia. Alil comienza la historia. Representan la historia de Cenicienta involucrándose en la historia. Alil quiere bailar. Cenicienta, me dejaste en medio del baile. Alil, no sabía tu valor en ese momento, lo siento. Cemil, por otro lado, está haciendo planes para volver a pasar tiempo con Merve. Sin embargo, Herve se sube al coche de alguien y se marcha. Cemil está literalmente devastado. Al final de la historia, el príncipe Alil le pregunta a Cenicienta Zeynep, ¿quieres casarte conmigo? Zeynep, estoy confundida. Él dice que no lo sé. Él dice que sí y la historia termina. Uno de los niños dice que esta historia está mal, se estaban besando. Zeynep y Alil se limitan a mirar. Alper se pone en marcha. Dice espérame Zeynep, ya voy. Cuando Alil mira su teléfono, se da cuenta de que Zeynep está mintiendo.
No importa cómo se lo preguntara. Renovaste el pedido. Entonces tú también sentiste algo por mí. Zeynep se pregunta por qué me mira así. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.